Vamos a sumergirnos en un momento que de verdad cambió las reglas del juego en Internet, el proyecto Chanology. Y es que fue la primera vez que la indignación que veíamos en los foros y en las redes saltó literalmente de las pantallas a la calle. Un antes y un después para el activismo digital. Y todo empezó en enero de 2008 con la filtración de un vídeo. Era una entrevista interna de la cienciología con Tom Cruise. La prensa de la época lo describió como maníaco, lleno de un amor mesiánico y enloquecido por la cienciología. Y es que las afirmaciones que hacía eran cuanto menos sorprendentes. Así que la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Cómo es posible que un único vídeo filtrado pudiera provocar un movimiento mundial contra una organización tan poderosa? Bueno, pues para entenderlo hay que ver cómo se encendió esa mecha. Empecemos por el principio de todo. El famoso vídeo y sobre todo la reacción que provocó y que lo cambió absolutamente todo. A ver, 16 de enero de 2008. El vídeo aparece en YouTube. En él, Cruz soltaba perlas como que los cienciólogos son las únicas personas que pueden ayudar en un accidente de coche. Ahí es nada. La cienciología, claro, reaccionó de forma fulminante. Alegaron que violaba sus derechos de autor y se lanzaron a exigir que lo quitaran de YouTube, de Gawker.com, de todas partes. Pero, y esta es la gran ironía, este intento de censura fue precisamente el catalizador de todo lo que vino después. Porque claro, este intento de silenciar el vídeo provocó la reacción contraria. Un colectivo de Internet, que hasta entonces era más conocido por el caos y las bromas que por otra cosa, decidió tomar cartas en el asunto y declarar la guerra. Pero ¿quiénes son Anonymous? Es súper importante entender esto. No hablamos de un grupo de superhackers de película. No, es un colectivo sin líderes, descentralizado, que surgió en foros como 4chan. Como ellos mismos se definen, son individuos de todos los ámbitos de la vida que se unen por una causa común. Pues bien, el 21 de enero, Anonymous lanzó su ultimátum. Subieron un vídeo, mensaje a la cienciología, y declararon abiertamente la guerra contra la organización. Su objetivo, proteger la libertad de expresión y acabar con lo que ellos llamaban la explotación financiera de sus miembros. El vídeo terminaba con esa frase que ya es historia de Internet. Somos anónimos, somos legión, no perdonamos, no olvidamos, espérenos. Y aquí es donde la historia da un giro alucinante. Porque la estrategia del grupo empezó a evolucionar y el conflicto estaba a punto de dar el salto del mundo digital al mundo real. Al principio las tácticas eran, bastante caóticas y de dudosa legalidad. Hablamos de ataques de denegación de servicio para tirarles las webs, básicamente inundarlas con tanto tráfico falso que nadie puede entrar, de enviarles faxes en negro sin parar, llamadas de broma, pero el movimiento maduró, y lo hizo rapidísimo. El enfoque cambió radicalmente hacia métodos totalmente legales, protestas pacíficas, campañas de información, e incluso se pusieron serios y pidieron que se investigara su estatus de organización exenta de impuestos en Estados Unidos. Este cambio de táctica fue, sencillamente, crucial. El proyecto Chanology dejó de ser solo un ataque informático para convertirse en un movimiento global, visible, con gente en las calles. El impulso que cogió fue brutal. La primera protesta a nivel mundial fue el 10 de febrero de 2008 y ya reunió a más de 7.000 personas en docenas de ciudades. Y la cosa no paró ahí. Hubo más protestas en marzo, en abril, en junio, cada una con un tema para denunciar prácticas concretas de la cienciología. En solo unos meses se había convertido en un auténtico fenómeno global. Y las protestas tenían señas de identidad muy claras. Primero, las máscaras de Guy Fawkes, inspiradas en la película V de Vendetta, para proteger su anonimato. Se concentraban siempre frente a los centros de la cienciología por todo el mundo, y sus mensajes eran muy directos. Denunciaban la política de desconexión que obliga a sus miembros a cortar lazos con familiares críticos, y recordaban casos muy oscuros como la muerte de Lisa McPherson, una ciencióloga que falleció en circunstancias muy controvertidas. Una de las protestas más originales fue la llamada Operación Sea Arg. Con muchísima sátira, los manifestantes se vistieron de piratas para burlarse de la Sea Organization, que es como el núcleo duro y más elitista de la cienciología. Pero ojo, que detrás del disfraz y del humor había denuncias muy serias, desde los contratos de 1.000 millones de años que obligan a firmar a sus miembros hasta acusaciones gravísimas sobre abortos forzados. Vale, pero después de todo este revuelo, ¿qué impacto real tuvo? Vamos a ver cuál fue el legado del proyecto Chanology y las diferentes reacciones que provocó. Pues las reacciones, como se puede imaginar, fueron de todo tipo. La cienciología los despachó llamándolos un patético grupo de frikis informáticos. Por otro lado, los críticos de siempre de esta organización, que al principio veían con recelo los ataques, acabaron apoyando sin fisuras las protestas pacíficas. Y mientras, los medios de comunicación de todo el mundo pusieron el foco no solo en Anonymous, sino también en las prácticas de la propia Iglesia. Y con esto llegamos a la gran pregunta final.
¿Fue el proyecto Chanology el momento en que Internet como colectivo aprendió a defenderse y a luchar en el mundo real? Se podría decir que sí, que sentó un precedente. Creó un modelo de activismo que hemos visto repetirse una y otra vez desde entonces. Fue quizá la primera vez que la legión de Internet demostró que su poder iba mucho más allá de la red.